noches, El Salvador. Un gusto grandísimo dar la bienvenida a todos ustedes en esta noche de lunes. Abrimos el telón de la semana con muy buenas entrevistas abordando temas de actualidad. En la recta final, el día domingo, usted podrá ver por transmisión de Teleprensa, por supuesto, el traspaso de mando. Esta semana haremos un balance de los 5 años del quinquenio, cómo entrega el país el presidente Mauricio Funes. Vamos a estar abordando los retos económicos del próximo gobierno, el rumbo que debe seguir la economía de nuestro país, las expectativas del uso de los fondos públicos. Vamos a hablar, por supuesto, del tema fiscal y las prioridades del Estado para los próximos 5 años. Parte económica es del día lunes a evaluar. Con gusto le damos la bienvenida esta noche al doctor Rafael Goches, quien es economista, coordinador del blog Opinión en El Salvador. Doctor, un gusto tenerlo acá. Encantado, en 8 en punto. Muy amable. También esta noche le damos la bienvenida al doctor también Rafael Lousel, economista, decano de la Facultad de Maestrías y Estudios de Posgrado de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Muchas gracias, Sergio, un gusto por invitarme. tenerlo en esta su casa. 8 en punto. Encantado, un gusto estar acá, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias. También esta noche le damos la bienvenida a la licenciada María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios políticas públicas de Fundaongo. Licenciada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Desde Fundaongo estamos muy interesados en contribuir al conocimiento de estos temas. Gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista. Ya les había adelantado que este día vamos a analizar a profundidad el tema económico, el tema fiscal. Doctor Lousel, arranco con usted. ¿Cuáles son los principales retos en materia económica fiscal para el próximo gobierno del FMLN en los 5 años? Por favor. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Yo creo que están ligados. Usted menciona retos económicos, fiscales. Lo económico y lo fiscal pues está ligado. Si económico por económico lo asociamos con producción, lo asociamos con una tasa de crecimiento sostenida que debe tener el país, porque lo que pasa con la parte fiscal es falta de fondos que deben de proveer la economía como un todo. O sea, cuando una economía tiene problemas de crecimiento sostenido por largos años, y esto no me estoy refiriendo a los últimos 5 años, sino que desde 1990 nosotros no podemos pasar de una tasa del 3% y eso es completamente insuficiente. Entonces eso no nos da una buena base tributaria para que el Estado pueda tener ingresos suficientes. Ahora, los retos, bueno, un reto presupuestario, no lo llamemos fiscal, un reto presupuestario es lograr un equilibrio. Eso es lograr un equilibrio. Antes se hablaba de presupuesto cero, quiere decir que los ingresos deben de ser igual a los egresos. Ahora, pero hay que restaurarla. Yo creo que el objetivo ulterior es restaurarle a la política fiscal, y esto quizás sería hablar de mediano y largo plazo, pero ese debe ser el objetivo ulterior, es restaurarle a la política fiscal cuáles son las principales funciones, pues, y esta es, en cierta manera, la política anticíclica. ¿Qué es lo que la política fiscal no ha hecho en años? Es que en tiempo de bajos fondos, la verdad que lo que tiene que hacer la política fiscal es restaurar los fondos, y debe de darse algo así, para ponerlo en términos simples y en favor tal vez de la audiencia no economistas, es que en los tiempos de muchos ingresos ahorrar, para que en los tiempos difíciles esos ahorros puedan revertirse nuevamente al sistema económico, y eso es lo que realmente no ha hecho la política fiscal. La política fiscal se ha reducido a una lucha, y una lucha que no se ha podido lograr mayor cosa, es simplemente equilibrar. Cuando se habla de presupuesto, hablemos de un presupuesto equilibrado, y eso también en muchos años no se ha podido lograr. Yo creo que se podía reducir a esto, o sea que con un ingreso, digámoslo por dar un ejemplo, con un ingreso que llegue a 3 o 4%, lo que se podía mencionar es que haya en ese esquema, en ese contexto, que haya una austeridad del gasto y que se pueda captar más ingresos. Yo creo que
las dos cosas tienen que hacerse simultáneas. O sea, tenemos que implementar un programa fiscal bastante profundo y yo creo que con un gran sacrificio, pero dentro de un contexto de un crecimiento económico mayor. Ahora, ¿qué es lo primero? Eso es difícil porque no podemos esperar que haya crecimiento económico para instaurar un programa de política fiscal. Yo creo que ahí va a haber que establecer prioridades. Pero esto lo quiero dejar bien claro, que esto tiene que ser dentro de un programa de concertación entre el sector productivo y el gobierno. Yo creo que este país, Sergio, ya no estamos para estar en una, bueno, esa polarización política que ha dañado tanto el país. Yo creo que ya no es permitido. Yo siento que el país está atravesando por una situación completamente difícil, algo así como empantanada, y tiene que pensarse en una concertación para poder llegar a un feliz arreglo, ¿verdad? Y algo que sea permisible dentro de ese contexto. Para la confrontación, magnífico. El doctor Goches, ¿cuáles son los principales retos en materia económica y cuál deberían de ser los principales pasos para reactivar la economía de nuestro país? Muy bien. Sergio, quisiera, antes de entrar a la parte de política económica, concentrarme más en lo que es la economía política. Es decir, cómo está la correlación de poder, de fuerzas para la toma de decisiones. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no quisiera caer en una discusión eminentemente de economistas, aunque aquí, al haber 3 economistas, Sergio, hay 4 opiniones. Eso es natural entre los economistas, así que seguramente vamos a tener... Y de los abogados también. Dicen. Ok, entonces yo quisiera destacar, por una parte, es que si se sigue la tendencia actual en términos de violencia, de inseguridad, de homicidios, se corre el riesgo de que la criminalidad ponga de rodillas al Estado. Ese es un elemento sumamente importante. Y por la parte económica, si se sigue la tendencia en términos de una baja tasa de inversión, lógicamente que El Salvador no va a crecer más allá del 2%, y si no crece arriba del 2%, francamente son muy limitadas las oportunidades para poder resolver la parte fiscal. Teniendo estos dos elementos, estos dos problemas principales del país, yo quisiera que me permitiera, Sergio, abordar 4 puntos. Uno es que hay que reconocer abiertamente, y es importante para el país, de que el modelo de desarrollo concentrado en términos de lo que se conoció como el rebalse, o algo otros le llaman el neoliberalismo, etcétera, ese está agotado. Ese modelo está agotado. El rebalse no es simplemente que va a crecer la economía y al pasar de los años se van a beneficiar las poblaciones. Eso yo creo que es importante dejarlo como premisa sentada en términos de que el modelo enfocado estrictamente en el crecimiento, en el rebalse, está agotado. Yo lo quiero comprometer quizás con ese tema que usted acaba de tocar, porque me parece que es muy importante. Tanto se ha hablado de este proceso, y es porque ya llegó para dar lo que tuvo que haber dado, o es porque simple y sencillamente jamás tuvo los frutos que se esperaban. Actualmente, ya que usted reacciona, Sergio, actualmente a nivel mundial se acaba de hacer una publicación del doctor Thomas Piketty, y donde él plantea de que en el sistema capitalista está inmersa la desigualdad, y hizo un estudio en 30 países durante 300 años y está una gran discusión alrededor. Pero el punto que él está abordando es que no se le puede dejar únicamente al mercado sin intervención del Estado para regular los desequilibrios. Aquí lo que se le apostó fue a un mercado externo, se descuidó, se desmanteló el aparato estatal, se descuidó el agro y se abandonó el territorio. El fruto de todo eso, ¿en qué se ha traducido? Entonces tenemos una sociedad en la cual lógicamente no se logran crear los empleos necesarios. La pérdida del territorio es uno de los problemas más importantes en el tema de seguridad,
y el abandono del agro, que ha sido uno de los aspectos más críticos dado el deterioro de los recursos naturales. Ese es un punto, Sergio. El segundo punto es que yo quisiera reconocer es que cuando el nuevo gobierno expresa que va a construir un modelo salvadoreño, entonces, ¿a qué se refieren? Porque ahí entra la discusión interesante. Fíjese bien que está en discusión el modelo. Yo creo que esto es bien importante para los amigos televidentes. El modelo es muy diferente a lo que es el sistema. El sistema democrático de libertades no está en cuestionamiento, porque todos han dicho que van a respetar la Constitución de la República. Es el modelo como tal. Es el modelo. Entonces, ¿el modelo qué es el modelo? Es la pregunta. Entonces, teóricamente, disculpen el abuso, pero teóricamente, ¿qué es el modelo? El modelo es el conjunto de políticas, de leyes, de instituciones públicas que articulan su accionar para el bien común de las presentes y futuras generaciones. Eso es un modelo. No está en discusión la separación de órganos, no está en discusión la libertad de expresión, de prensa, la propiedad privada. Eso no está en discusión. Entonces, ese elemento es sumamente importante. El tercero es que para poder encontrar solución hay que poner las cuentas nacionales sobre la mesa. Es necesario conocer cómo está la parte del déficit, cómo está la parte de las deudas, los subsidios, el caso de pensiones que María Elena seguramente nos va a comentar. En fin, es importante porque la realidad es la que va a marcar la capacidad del gobierno de respuesta. Es decir, partamos con transparencia. Con transparencia. ¿Cómo están las cosas? Es que la realidad es la que manda, no es lo que yo quisiera hacer. Ese es el principal paso del gobierno, es sincerarse y ver cómo están las cuentas nacionales. Y yo quisiera enfatizar en el cuarto punto, si me permite, es que aquí el PNUD, digamos, ha levantado el índice de desarrollo humano durante muchos años. Y nosotros tenemos 14 departamentos. Pues resulta que de esos 14 departamentos, 2 únicamente, La Libertad y San Salvador, son receptores de población. Los 12 restantes son expulsores de población. ¿Por qué la gente se va de los otros 12 departamentos? No es tanto por educación ni por salud. Se va por el ingreso, por el trabajo. No hay oportunidades de trabajo. Pero ahora también, adicionalmente, si me permite, no sé si entra dentro de esa ponderación, pero el tema de la delincuencia está haciendo que la gente migre. Sí. Como en la guerra se realizó. Pero hay un elemento que yo quisiera destacar, Sergio. Bueno, esa es la migración interna, pero el otro es la migración externa. ¿Cuántos se han ido salvadoreños? 2.5 millones. Pero ¿qué es lo que han logrado comprobar los salvadoreños al irse a un país donde tienen oportunidades de acceso al mercado? Es que tienen capacidad de progresar. Significa que si se abren oportunidades para las poblaciones de poder tener acceso al empleo, al trabajo, los salvadoreños pueden progresar. Lo que pasa es que se han tenido que ir de su país para hacerlo. Adicionalmente, con todos los riesgos que eso implica en el viaje, han optado por irse de nuestro país. Entonces, pero mi punto es que son las limitaciones de empleo e ingresos las que hacen que se muevan las poblaciones, y al tener una mayor población, San Salvador es incapaz de darle respuesta a toda ese mercado laboral que lo presiona tanto con los jóvenes particularmente. Ok, interesante sin lugar a dudas. Licenciada María Elena Rivera, también la misma pregunta, antes de irnos a una pausa comercial. ¿Cuáles son los principales retos en materia económica y por dónde debería de iniciar? Algunos dicen, mire, es vital la relación con los empresarios. Hemos visto en alguna medida signos de esta fórmula que va a tomar posesión el 1 de junio, a menos de una semana, que se ha reunido con empresarios para transmitirles seguridad y certeza jurídica. Por favor. Precisamente el punto que yo quiero abordar se relaciona con el cuarto punto que estaba planteando el doctor Goches, ¿verdad? Hablamos muchas veces los economistas en términos de materia económica, en términos de retos fiscales, pero ¿cómo lo percibe la gente? Lo percibe la gente precisamente en el empleo. En el mercado de trabajo es lo que afecta directamente a las personas, el bajo crecimiento de la economía, la baja inversión que se ha venido dando desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Desde hace más o menos 10 años, en El Salvador en promedio la inversión alcanza el 15%, ¿verdad? Entre el 15 y 16% del PIB.
cuando países que crecen, ¿verdad?, que lideran el crecimiento económico, alcanzan tasas de inversión aproximadamente del 25 al 30% del PIB. Por lo tanto, si hay una baja inversión, hay una baja generación de empleos. Sabemos que en los últimos 10 años aproximadamente 50,000 personas se van sumando a la PEA en promedio año con año, y la tasa de crecimiento de cotizantes al Seguro Social o al régimen de pensiones, esto como un aproximado de generación de empleo decente, es decir, empleo que cuenta con seguridad social, se hace en condiciones de trabajo. Población económicamente activa. Sí, la población económicamente activa va aumentando a un promedio de 50,000 personas anuales, y el número de cotizantes al Seguro Social lo hace alrededor de 14,000 a 16,000 cotizantes al año, eso en promedio en los últimos 10 años. Es decir, hay 36,000 personas que muy probablemente no están obteniendo un empleo decente o se tienen que subemplear. Como digo, esta tasa de cotizantes al Seguro Social se toma como una aproximación, ¿verdad?, para saber cuánto es el empleo, ¿verdad?, que se está generando con acceso a seguridad social, es decir, empleo decente y en buenas condiciones, ¿verdad?, porque sabemos que el principal problema de El Salvador no es tanto el desempleo, ¿verdad?, sino que es el subempleo, es decir, empleo con menos horas de la jornada laboral o que gana menos del salario mínimo, y muchas veces en condiciones precarias, lo cual afecta e impacta directamente en materia económica a la población. Esto también, ¿verdad?, se ve íntimamente relacionado con la parte fiscal. ¿Y cómo así? Porque el gobierno también no tiene la suficiente, ¿verdad?, capacidad para fortalecer institucionalmente y garantizar, ¿verdad?, la seguridad social a la mayoría de la población económicamente activa. Como mencionamos, es importante que se tomen las medidas no solo para los próximos 5 años, sino que con una visión de largo plazo, ¿verdad? No debemos de analizar únicamente de aquí a 5 años, sino que tenemos que ver los problemas, porque también son problemas estructurales y problemas crónicos que venimos enfrentando. Como lo decía don Rafael anteriormente. Exactamente, don Rafael que viene Lausel, enfrentando la economía en El Salvador. Ok, magnífico. Ya lo decía el doctor Goches, por supuesto que con usted vamos a tocar un tema muy vital, y que seguramente la población salvadoreña está muy pendiente acerca del tema previsional, porque es algo de pronto, como lo abordamos en el transcurso de los comicios electorales, ustedes nos tuvieron el agrado de acompañarnos, pareciera que aquellos partidos políticos tenían un código no escrito de no abordarlo, pero ciertamente es un tema que está ahí y lo vamos a abordar. La primera pausa, señoras, en 8 en punto, regresamos con más. Señores, estamos de regreso. Acá el intercambio de ideas no para en el momento de comerciales. Eso es lo que queremos trasladarles a ustedes. Doctor Lausel, bueno, la licenciada Rivera se refirió sobre el tema fiscal, sobre el tema previsional, y habló de un término que me parece muy, pero muy ilustrativa. Planificar a futuro, retomó palabras que usted había determinado, que no es de ahorita, de 5 años, sino que de la década de los 90. Pero también ir saliendo al paso con parches en el tema fiscal y en el tema económico. Por favor. Correcto, yo creo que ahí está quizás la mala praxis de la planificación económica. No se le puede llamar planificación porque realmente en términos serios no lo ha habido aquí. El cortoplacismo y el inmediatismo es lo que predomina en este país. O sea, si tenemos un problema a corto plazo hay que resolverlo como dé lugar, y eso no nos permite tener una visión de largo plazo. Yo vengo escuchando desde hace, bueno, de varios quinquenios, ¿verdad?, de un plan de desarrollo. Yo nunca he visto un plan de desarrollo así con sentido de orientación, y hablaba el doctor Goches de un modelo. Mire, aquí se ha hablado de modelo tal vez en otra concepción, de un modelo de fomento de exportaciones, de sustitución de importaciones. Bueno, se habló de cantidad de modelos, ¿verdad? Pero nada en eso se ha concretado. Y yo creo que el problema el problema fundamental en este país es que de una vez por todas decidimos planificar. Mire, ¿cómo conseguimos nosotros un país que lo que tiene
en abundancia de gente. Y aquí en este país no se ha logrado un plan de educación. Cuando se habla de revolución educativa, bueno, el término de revolución lo tomaron por otro lado. Se estaba hablando de revolución educativa. De cambio. En 1948, Costa Rica decidió hacerlo. Bueno, Costa Rica es otra cosa, pues, comparado con El Salvador. Entonces, nosotros, nuestro ¿cómo se llama? Recurso por naturaleza, nuestro potencial que está en la gente, no hemos sabido realmente educarla y poderla incorporar. En este país en algún tiempo se habló de que la productividad de la mano de obra de El Salvador es de las más altas de Centroamérica. Estamos hablando ya por, ¿qué? 1960 tal vez, ¿verdad? Pero nunca se le ha dado un privilegio a la educación. Y yo creo que, y aprovechando el uso de la palabra, yo creo que eso del inmediatismo y el cortoplacismo es de lo que debemos de salir, ¿verdad? Miren, en materia de la parte del presupuesto, bueno, miren, el sistema ya no da. El sistema ya no da para estar haciendo improvisaciones. Aquí todo se reduce de que la población en edad de trabajar, la población económicamente activa que se le llama en edad de trabajar, ya no es lo suficientemente productiva así en términos promedios para poder satisfacer las necesidades de personas ya retiradas que pertenecen a las clases pasivas. Entonces, algo hay que hacer. O sea, ya no hay, la fuente se está terminando. Okay. Y por otro lado... Don Rafael, perdóneme que lo interrumpa, sí. Tengo problemas con su micrófono. Voy con otro invitado y ya regreso para terminar la idea. Vamos a solucionar este problema técnico, las disculpas del caso para usted. Doctor Goches, algunas personas hacen una referencia en que nuestro fútbol se parece a la economía. No solamente por los amaños que también obviamente se dan dentro de lo económico o lo político de nuestro país, sino que vamos improvisando tras improvisación. No estoy hablando que acaban de llamar a la selecta cuando vamos a jugar con España, pero algo así similar se da también en lo económico con el tema de los parches. Bueno, usando su analogía, El Salvador en la parte económica va decreciendo en el ranking en términos de transparencia, de competitividad. Ha ido perdiendo muchos puntos en los últimos años. Pero el elemento central de discusión es cómo hacemos para incrementar las inversiones. Y ahorita andan alrededor del 14% las inversiones en relación del Producto Interno Bruto, y los países que han logrado mejorar su economía para tener un mejor crecimiento tienen que andar por lo menos del 20%. Es decir que se necesita hacer un esfuerzo importante para aumentar las inversiones. Y ahí empieza uno de los puntos críticos, Sergio, en términos de no se puede mejorar un clima de negocios cuando hay una fricción entre el sector empresarial y el gobierno. O sea, entonces este punto es sumamente delicado, pero importante en términos de generar un mejor clima para los negocios en el país. La otra variable sumamente importante es lo del empleo. Y allí, lógicamente, es uno de los aspectos, yo creo que en términos de retos, el mayor reto del país. Ha habido algún incremento moderado en los últimos tiempos en términos de empleo, pero no suficiente para la tasa que entran al mercado laboral año con año. Y el tercer punto, que usted ya lo mencionaba, es el aspecto fiscal. Creo que las reformas y el esfuerzo que se ha hecho por este gobierno rindió frutos en términos de que aumentó el ingreso en 2 puntos. Pasó del 13.5 de la carga tributaria a un 15.7 más o menos. Pero el problema es que ese aumento de los 2 puntos fue anulado porque los gastos aumentaron 4 puntos. Entonces, el esfuerzo que hizo en términos de poder captar mayores ingresos no sirvió de mucho en términos de que no se racionalizó el gasto público. Y ahí tenemos entonces que para poderlo cubrir el déficit que anda alrededor del 4%, llegamos a un endeudamiento que ronda los 15.000 millones de dólares, en los cuales pone un freno en términos de cualquier alternativa, porque en materia de política económica, por la misma dolarización, la parte fiscal adquiere
un rol preponderante para la gestión económica. Ok, debo de preguntarle algo, porque Sí. usted lo ha abordado. El tema de austeridad. El profesor Salvador Sánchez Serén pareciera que está dando en algún momento algún tipo de mensaje, no solamente con la limitación que él ya lo ha dicho de viáticos y otro tipo de gastos que Honduras ya lo había puesto en el pasado, con un crecimiento, según la CEPAL, del 4.7, a diferencia de El Salvador, que según FUSADES no llegamos ni al 0.8 de crecimiento. ¿Es esto suficiente? ¿Cómo se le puede dar al Ejecutivo órdenes a los otros dos órganos cuando despilfarran a diestra y siniestra los fondos públicos del erario público, valga la redundancia? Bueno, ahí hay varios puntos que yo creo que porque a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes o personas jurídicas o naturales no nos gusta, son impuestos, o sea, que hay que pagarlos. Pero lógicamente lo más importante de ellos es la transparencia y la rendición de cuentas, o sea, ¿para qué se están utilizando estos recursos? Porque usted ha tocado el punto del despilfarro, pero yo le podría agregar la corrupción. Correcto. En términos del mal uso de los recursos, ¿a cuánto estarían llegando? Hay algunos que hacen un cálculo que si se sumaran todos estos despilfarros, corrupciones o contrabando, etcétera, el cálculo es de 1 cora por dólar. O sea, un 25 centavos por cada dólar estaría desperdiciado en ese sentido. De ser cierto esa parte, el esfuerzo de realizar para que los recursos alcancen, podría evitar, digamos, subir impuestos en un momento en los cuales la economía no está creciendo. Es que ese es el punto más delicado. Eso es interesante que acaba de decir. Retorno con usted, don Rafael, para terminar la idea, porque es importante. Unos preguntan, ¿realmente es el momento para subir impuestos? Porque una reforma fiscal no es aumentar impuestos, es destinar lo que tenemos para lo que verdaderamente necesitamos. Sí, ahí se vuelve un círculo vicioso, ¿va? Porque no es el momento para hacer una reforma tributaria, un pacto fiscal o reforma fiscal, como quiera llamarse. ¿Qué? Hay que esperar que el producto crezca. Porque esa es la gran interrogante. Miren, desde 1990 no hemos pasado el 4%. Y estamos hablando de 1990. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para una reforma fiscal? Y yo estoy completamente de acuerdo. Una reforma fiscal puede desincentivar la inversión y el crecimiento puede ser menor, pero vuelve a surgir la interrogante. Entonces, ¿qué empezamos primero? ¿Cómo hacemos para crecer? Y ustedes lo han dicho, aquí lo que hay que es invertir. Aquí es yo no he visto un país en el mundo que el producto crezca sin inversión, ¿va? Tiene que ir, es una causa y efecto. Entonces, ¿cómo hacemos para la inversión? Pero una inversión, o sea, hay que darle los alicientes suficientes al sector empresarial para que invierta, porque la inversión privada yo creo que es la más productiva aquí en cualquier parte del mundo. Le damos el aliciente a los inversionistas para que lo hagan. Pero en el ínterin podrían no irse a otros países. Bueno, yo estoy viendo que hay inversión en Nicaragua, de salvadoreños. Hay inversión de salvadoreños en Costa Rica. Hay, no sé, en Honduras tal vez, ahí no estoy muy seguro. Pero hay. Es que la inversión, el capital, no tiene dueño, no tiene nombre, no tiene patria, no tiene corazón. Va a donde haya rentabilidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos para que la inversión se concentre en el país, haya más inversión, haya más productos y podamos hacer una reforma fiscal, logremos equilibrar el presupuesto y logremos arreglar o equilibrar también el sistema de pensiones? No hay otra forma, sino todo va a estar desequilibrado. Pero antes de darle la palabra a la licenciada, yo quisiera mencionarle algo porque usted lo ha dicho en otras palabras. Y es que no solamente los trámites burocráticos en este país, cuando usted termina sacando el último permiso, se le vencieron los demás. Y voy a poner un ejemplo que yo lo he repetido acá, no solamente el tema de la corrupción. La Universidad Tecnológica de El Salvador se tardó 1 año, 8 meses, si me equivoco me corrige, para tener todos los permisos y no caer en un delito penal, porque aquí es bien fácil mejor pedir perdón que pedir permiso en este país, a excepción de las personas e instituciones que quieren hacer bien las cosas. Para la construcción del edificio de maestría. 1 año, 8 meses que usted se dejó de perder porque no teníamos infraestructura. ¿Es cierto, Rafael? Es cierto, completamente cierto. O sea, la tramitología aquí es ¿Quién va a venir a invertir espantosa, con eso? espantosa. Y entonces,
Ese es otro problema que tiene, que es la burocracia del país. Eso sí, de eso estamos claros. Ok, voy con usted, licenciada. Quiero compartir con todos ustedes, acá se lo voy a presentar ya en segundos, donde el informe Social Watch, informe del 2013, determinó, señores, que las mejoras en materia de salud y educación son notorias, pero también lo es la necesidad de cambios estructurales, como usted se refería. Por eso me recordé, como una reforma fiscal que permita financiar con recursos propios programas sociales que dependen de fondos procedentes del exterior. Es un desafío clave para dotar de sustentabilidad a los avances logrados en este país tan sensible a los vaivenes económicos internacionales. Licenciada, por favor. Bueno, precisamente aquí se abordan muchas de las preocupaciones que ya se han externado en esta mesa de diálogo, y es no analizar la parte fiscal solo desde un punto de vista, sino que de una forma integral, ¿verdad? Tenemos que ver por un lado los ingresos tributarios, de hacerse un análisis profundo de la política tributaria y de los ingresos fiscales, y también analizar el gasto, el destino y la eficacia del gasto, ¿verdad? Porque sabemos que la política fiscal, como ya dijimos, juega un papel predominantemente importante en la política económica en El Salvador. Por lo tanto, constituye también no solo importante para el funcionamiento del gobierno, sino que también una herramienta para el desarrollo económico y social. Es la que nos permite financiar ciertos programas sociales y de desarrollo que se están ejecutando en el gobierno. Por lo mismo, el gasto que haga el gobierno tiene que estar sujeto a evaluación, tiene que verificarse que se mejore la ejecución y la eficiencia de la inversión pública. Se ve como positivo, ¿verdad?, la implementación de una ley de responsabilidad fiscal como de las últimas propuestas. Sin embargo, está desarticulada de otras leyes como la Ley de Desarrollo Social, ¿verdad? Creemos que deben coordinarse todo este conjunto, ¿verdad?, y marco legal para sujetar también la inversión y gasto público a evaluación, ¿verdad? Solo han habido experiencias piloto con ciertas instituciones. Sin embargo, ante una situación de escasos recursos, debe privilegiarse dar estos recursos escasos fiscales a programas que demuestren impacto y que demuestren que están dando los resultados que la población necesita, y no, como ya mencionamos nuevamente, no en el corto plazo, sino que sientan las bases para el desarrollo en el largo plazo. Deben, por lo tanto, priorizarse gasto en salud, gasto en educación también, porque con lo único que contamos es con gente, ¿verdad? Entonces debemos de invertir en nuestra gente para poder tener un modelo de desarrollo, ¿verdad? Después podemos discutir cómo son más, pero un modelo de desarrollo sostenible, debido a que es con lo que se cuenta en El Salvador. ¿Qué hacemos con la auditoría social? Antes de irme a una pausa, porque usted lo mencionó, el transparentar la cosa pública del Estado, pero ¿qué hacemos con la auditoría social? Hay una institución, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es importante, funde, muchas veces se ha topado con un paredón de cemento hidráulico con el gobierno y con todas las instituciones cuando le solicita precisamente esa información para el escrutinio, y algunas personas me dirán, pero mira ese ejemplo que tiene que ver en poder nosotros desarrollar. Lo que pasa es que estamos hablando de situaciones hormiga, que al reunirlas, como el tema de la corrupción, como el tema del despilfarro, por ejemplo, que un presidente venga y que me diga, yo no voy a dar hasta el 2017 de mis viajes, hasta cuando yo haya salido y me he ido, por términos de seguridad. Es decir, el término de seguridad no me diga para dónde va, pero después que vino, dígame qué es lo que fue a hacer y con cuánto fue, como la comitiva a Cádiz. Es decir, ¿qué tan importante es el tema de la transparencia y la institucionalidad, de rendir cuentas de la plata de todas las personas que me están dando los impuestos? Definitivamente en las democracias actuales es la forma de legitimar la acción del gobierno, es decir, la forma de validar que lo que yo estoy haciendo está reportando bienestar para los ciudadanos que me han elegido. Desde Fundaungo tenemos una iniciativa muy interesante que es un proyecto que permite capacitar y fortalecer a las municipalidades para la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Muchas de las instituciones que han trabajado el tema de transparencia y acceso a la información se han concentrado en el nivel central, y está bien, hay necesidades, pero también debemos de acordarnos que hay un nivel más cercano todavía a la gente, más cercano al ciudadano, y son las municipalidades. En Fundaungo se está desarrollando
proyecto que capacita y fortalece institucionalmente a las municipalidades y también a actores locales, porque no solo tenemos que tener una oferta preparada para brindar la información, sino que también fortalecer del lado de la demanda para que los ciudadanos puedan exigir esta información y puedan exigir esta rendición de cuentas y completar el círculo que se necesita. Magnífico. Nosotros exigimos pausa comercial, señores, en 8 en punto, una nueva pausa. Regresamos en segundos. Señores, estamos de regreso y seguimos hablando del tema económico. No nos vamos a referir acerca, a menos que nuestros invitados de esta noche lo deseen, a la publicación que el periódico digital El Faro habló, obviamente, sobre los excesos y gastos del presidente de la República y amigos en común. Lo dijo El Faro, no lo dije yo. Yo no me voy a referir a ese tema, a excepción que los caballeros y la dama lo quieran hacer. Don Rafael, rápidamente voy con usted. Sigamos hablando sobre el tema fiscal, porque es una situación que ciertamente tiene en vilo, con el alma en la mano, a todos los salvadoreños que no saben si el día de mañana van a tener la plata, su empleo, para poder salir adelante, dejarles un mejor futuro a sus hijos, con esas palabras románticas que todos los políticos ocupan cada vez que vienen las elecciones, o poder pagar su casita y salir adelante. Hay un tema que siempre dentro del marco fiscal, hay un tema que lo mencioné el programa pasado, Sergio, y me fui con la idea de que no lo pudimos. No se quede con la gana. Mire, hemos agotado en este país, los recursos que pueden prevenir de la evasión, de la ilusión fiscal y del contrabando. Yo me atrevo a asegurar, eso es una hipótesis, ¿verdad? Que me lo comprueben, pues, con una tesis, alguien que esté inmerso en la recaudación. Yo diría que no. Esa es una de las fuentes que nosotros tenemos que agotar, el potencial de captación de recursos antes de iniciar otras prácticas. Yo creo que eso sí. Y la licenciada habló del sector informal. Es que mire, aquí evade tanto el grande como el pequeño, porque hay gente que está en el sector informal porque no tiene oportunidades en el sector formal, pero yo creo que hay otra gente porque prefiere estar en el sector informal precisamente para evadir impuestos, y eso es lo que hay que atacar en ambos lados. Yo creo que eso tiene que ser remediado en el corto plazo, porque venimos hablando de eso, venimos hablando de que ya los límites de captación de impuestos ya se terminaron en función del sistema económico mismo. Yo creo que no, ¿verdad? Hay que hacer más esfuerzo. Y la otra cosa es que también, miren, el ministro que está ahorita en funciones y va a continuar, yo creo que ha sido el campeón de recaudación. Yo he estado viendo estadísticas de recaudación y realmente se me escapa la cifra exacta, los porcentajes, pero sí ha sido el campeón de la recaudación. Pero también este gobierno ha sido el campeón del gasto. Y aquí tenemos que hablar de transferencias. Y hay una transferencia que pareciera que es intocable, las transferencias corrientes. Y en esas transferencias corrientes hay una palabra específica que se llama subsidio. Hay subsidios que realmente hay gente que no se le deberían de dar esos subsidios, o por lo menos en esas cantidades. Pero aquí viene el problema, y por eso no se remedia quizás la situación fiscal, porque está de por medio, y eso lo ponderan mucho los políticos, el voto. Y entonces, mientras nosotros estemos aquí tratando de obtener votos y mejorar la situación fiscal y abolir ciertos gastos y incrementar ciertos ingresos, nos va a ser difícil si lo que estamos es dentro de un contexto político, e insisto, de muy corto plazo y en una filosofía inmediatista, cortoplacista, ¿verdad? Okay. Doctor Goche, el doctor Rafael Lousel acaba de mencionar algo. Evaden los grandes y los chiquitos. Sobre los chiquitos quiero hablar con usted. El comercio informal, ¿cómo se puede motivar a que ellos pasen a formalizarse cuando hay una gran cantidad de impuestos que ellos van a decir, bueno, si yo me paso para este lado, voy a tener que pagar una gran cantidad de impuestos? No hay incentivos fiscales o lo suficientes, pero adicionalmente yo veo a los burócratas cómo se revientan nuestros impuestos. Y voy a poner un ejemplo pero muy sencillo. Vimos nosotros hace semanas atrás, cuando un grupo muy numeroso y simpático de diputados
se fueron a Rusia. Yo no sé si usted se dio cuenta. ¿Con qué objetivo? Vigorizar las relaciones con aquel país. Y no está el Ministerio de Relaciones Exteriores para eso. No tenemos problemas de caja nosotros. Cuénteme, ¿cómo podemos incentivar a estos caballeros a que se formalicen? Bueno, el sector informal es bastante complejo. Por una parte, ahí tenemos una población justamente que el limitado mercado laboral hace que muchas de las personas, como comúnmente decimos, anden la rebusca. También hay informales en los cuales lo que menos tienen es de incipientes o de baja tecnología o de conocimiento del mercado. Son bien organizados y tienen años de estar trabajando y manejan fuertes cantidades de recursos. Entonces, ahí eso es bastante significativo, pero es bastante complejo también el fenómeno de los informales. Pero yo quisiera referirme, dentro de eso está la micro y pequeña empresa en veces. Y hay una cuestión bastante crítica acá, es que nosotros pensamos y leemos el país nada más de lo que vemos aquí en San Salvador, no del interior del país. Y yo creo que es importante, hay cosas positivas pero que no crecen. Les voy a poner un ejemplo. Se crearon los CDMIPES, pero únicamente, si no mal recuerdo, crearon 11 nada más. No llegamos ni siquiera a los 14 departamentos y su presupuesto, no sé si aumentó, pero nada más era $1 millón. ¿Cómo va a llegar a apoyar técnicamente o financieramente a tanta cantidad de micro y pequeños empresarios en El Salvador con tan pocos recursos? Está el proyecto de competitividad municipal de USAID, donde ayuda a las municipalidades a vincularlos con la oferta de servicios, agilizar los trámites en las municipalidades, que es un factor clave para las micro y pequeñas empresas. Lo que le quiero decir es que este sector ha sido tradicionalmente también abandonado, en el interior del país particularmente. Entonces, dentro de esta nueva política económica tiene que haber una mayor orientación hacia las micro, pequeñas empresas, productores, artesanos, pero hay un elemento sumamente importante, es que, y se ha dado un paso clave en esto, se han identificado, por ejemplo, 10 cadenas productivas donde tienen potencial el país para poder invertir. El asunto es que cuando uno va a platicar con los micro, pequeños empresarios, no conocen lo que están trabajándose aquí en los escritorios porque no pasan de los escritorios, no tienen los instrumentos, los mecanismos para llegar al micro y pequeño empresario. Por lo tanto, ese sí puede ser un cambio sustantivo en términos de la política económica orientada hacia la asociatividad, la formalización de los micro y pequeños empresarios, porque ahí está la variable empleo también, que es urgente entrar, porque de lo contrario, si no mejoramos el ingreso de la familia a través del trabajo, es falso que a través de los subsidios o de los otros servicios, a través de educación, puedan mejorar el bienestar de la población. Okay. Licenciada Rivera, siempre en el tema de pensiones, ¿qué recomendaría usted al gobierno en este tema? ¿Qué ajustes se deben de hacer? El principal reto de las pensiones es precisamente la cobertura, y esto se vincula directamente con el tema del empleo que se ha venido tocando aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos con una economía que el 50% está subempleada y en condición de informalidad, por lo tanto no tiene acceso a seguridad social y no cotiza activamente al régimen previsional, ¿verdad? Solo 1 de cada 4 personas que conforman la población económicamente activa está cotizando activamente al sistema de pensiones. Quiere decir que la mayoría está por fuera de este sistema de pensiones. Por lo tanto, consideramos que en primer lugar debe de hacerse un análisis integral, ¿verdad? Y abordar como principal reto la cobertura, también la sostenibilidad financiera, que pasa por la parte fiscal. Sabemos que la deuda de pensiones en el 2003
alcanzó el 50% del déficit fiscal de ese año. Por lo tanto, hay que ver las pensiones desde una óptica de seguridad social, también desde una óptica fiscal y no de espaldas al aspecto demográfico. Sabemos que está muy vinculado y actualmente estamos en una etapa de bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la población está en edad de trabajar, es decir, la mayoría de la población está en edad productiva con capacidad de generar ingresos para mantenerse, ¿verdad? Sin embargo, para el 2050 se pronostica que la población adulta mayor se va a duplicar, por lo tanto las presiones sobre las pensiones y no digamos sobre aspectos de salud y de seguridad social van a ser mayores. Tengo aquí mis datos, perdón que lo interrumpa, que producción me ha trasladado, donde la población mayor adulta pasará de los 619.994, esto era en el 2010, exacto, a 1.558.052 en el 2050, para reforzar los datos que usted nos comparte. Van a pasar de ser de 100 salvadoreños, 10 eran adultos mayores. ¿Va a ser sostenible así como vamos a estas alturas? Si no se hacen las reformas en este momento en que la mayoría de población está joven y todavía con capacidad para aportar a un régimen previsional y obtener ingresos de la pensión ya en el futuro, no va a ser sostenible. Por eso se llama a que se tomen acciones desde ya y que se tomen acciones para una reforma integral del sistema de pensiones que provengan de un diálogo social donde intervengan todos los actores afectados. Y dentro de 10 años, más o menos 2024, podemos hablar de la deuda con respecto al PIB, que va a pasar el 80%, incluyendo pensión. Exactamente. Ok, bueno, sin lugar a dudas que se le ponen a uno los pelos de punta al final si uno se va a retirar, porque jubileo viene precisamente de alegría, pero parece que se nos está acabando cuando vemos esos números. Usted tiene la culpa, licenciada, nos viene a dar esos números. Pausa, señores, volvemos. Ay, señores, el tiempo hace falta acá y nos despedimos, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Don Rafael Lobucel, un gusto, visítenos más seguido en esta su casa. Claro, aquí estaremos. Gracias por acompañarnos. No, usted tiene las puertas abiertas, al igual que los dos, igual que el caballero acá, don Rafael Goches y la licenciada. Muchísimas gracias, doctor. Yo nada más quisiera aprovechar estos momentos para solicitarle a los políticos de que tomen en cuenta la realidad nacional y abandonen por un momento la realidad electoral. Ok, licenciado, gracias. Bueno, agradeciendo nuevamente desde Fundabungo, también coincidimos en que hay que tomar medidas con visión de largo plazo y no solo para remediar lo de ahorita. Señores, ya no hay más tiempo, solo fútbol, Metapan es campeón, quédese con eso, será hasta el día de mañana. Pasen buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.